es el mejor amigo del bonaerense porque, como ese amigo incondicional de Cuatro Patas, te acompaña con promociones y beneficios exclusivos. Aprovecha descuentos en carnicerías, pescaderías, restaurante y muchos más rubros. Ingresá en las redes del Banco Provincia para enterarte de todas las promos que tiene para vos y sé parte de la comunidad Cuenta DNI. Gracias también a Ruiz. Hoy almorzamos cosas riquísimas gracias a Ruiz Roticería. Ellos están en Ruiz Huidobro 1900 todos los días de 12 a 12, de 12 a 00. Pueden pedir por pedido ya o en el Instagram encuentran el WhatsApp @Ruiz Roticería. Y ahora sí, como anticipamos al principio del programa, vamos a recibir a nuestro invitado del día de hoy. Nuestras palmas se disponen para aplaudir a Diego Genud. Yo aplaudo el programa. Hola Diego, ¿cómo andás? Hola Pedro, gracias por la invitación. No, por favor, gracias a vos, te lo digo cada vez que te veo. No hay una semana que no escuche Fuera de Tiempo, el podcast que suben de tu programa en Radio con Vos. Lo suben los martes a la noche. Sí, martes a la noche, miércoles a la mañana. O miércoles a la mañana a veces, exactamente. Así que uno de mis fuentes de información más importantes sos vos y tus editoriales y tus notas, que ahora también estás escribiendo en el Destape. Así que muchas de las cosas que ustedes escuchan que yo digo acá, como si fuera data propia, es porque se lo escuché a Diego. Bueno, Diego, ¿cómo estás? Bien. Me alegro, te agradezco por venir. Bueno, vamos a hablar obviamente de lo que estuvo pasando en estos últimos días. Te lo decía un poco a modo de chiste, pero creo que también es un dato. Hoy no han querido venir dirigentes. Creo que más allá de este caso puntual de Gelatina, hay como cierto silencio o cierta inclinación a decir lo mínimo necesario como para no joderse demasiado. ¿Cuál pensás que fue la reacción de la dirigencia, primero del peronismo, después de las denuncias de los últimos días? Bueno, hubo mucha gente que salió a desmarcarse, ¿no? Quizá la gente que se sentía referenciada en el expresidente, en Alberto Fernández, fue la que menos se manifestó. De alguna manera, como si fuera un capítulo más de esa interna autodestructiva del Frente de Todos, de Unión por la Patria, salieron a criticarlo, sobre todo, me parece, los que ya estaban peleados con Alberto Fernández, ya estaba todo mal o ya estaban enemistados. Me parece que es interesante, o es el turno de los que estuvieron cerca de Alberto Fernández, sobre todo. Claro, me parece. Un Cafiero, una Tolosa Paz, un Valdés, etcétera. Mucho, sí. Valdés creo que fue uno de los pocos sí, habló. que habló, que es algo que lo distingue, me parece. Pero en general, y no solo sus ministros, digo, Alberto Fernández representaba mucho, le quedó grande, obviamente, ahora lo vemos con una claridad que abruma o que asquea, pero yo creo que le quedó grande de entrada, incluso antes de este final, le quedó grande el lugar que pretendía ocupar, el lugar que le asignaron, de ser el contrapeso de Cristina, de ser el que redimía de la impotencia al PJ antikirchnerista, yo digo al progresismo antiperonista. Hubo toda una familia que quizás se había llevado mal con el kirchnerismo, por la intensidad de lo que fue el kirchnerismo. La duración también, ¿no? La duración, la potencia que tuvo en su momento, que eran viejos progresistas que no se subieron al tren del kirchnerismo. Claro. Y también había mucho PJ antikirchnerista. Todo eso lo encarnó Alberto, claro, ¿no? Y además de eso, tuvo el favor del viejo kirchnerismo. Entonces, todo tuvo detrás de él. Como en algún momento lo tuvo Massa finalmente, ¿no? Pero Alberto representaba otra cosa en ese momento. Las esperanzas de una parte de la población que había sufrido los años del macrismo. Los últimos 2 años del macrismo, no hace falta recordarlo, pero fueron muy traumáticos. Claro. Ajuste de evaluación, inflación, pobreza, etc. Y Alberto Fernández venía, yo lo escribí en el peronismo de Cristina, en ese libro, el segundo o tercer capítulo, se llama El eslabón perdido. Porque era un término que usaba Alberto Fernández, decía, hacía falta eso, ¿no? Un eslabón perdido entre el kirchnerismo, entre el primer kirchnerismo, entre lo que fue Néstor en su momento, y todo ese peronismo que se había ido alejando también. Porque hubo peronismo que quizás estuvo con esa transición dual de Kirchner, sí, y después dijo hasta acá. Claro. Cuando murió Kirchner o cuando el conflicto con el campo, hubo desprendimientos de lo que fue el kirchnerismo. Alberto venía a suturar todo eso, venía a ampliar, venía a traer incluso cierto progresismo gorila de regreso a un frente más amplio. Muchas cosas que hoy por hoy, yo digo, fue una estafa
¿no? Lo que Alberto Fernández dijo que venía a representar, incluso antes de esto, ¿no? Esto ya es un punto de no retorno. Obviamente, si se confirman las denuncias de Fabiola, violencia de género, etcétera, es como el peor final. Pero yo creo que antes de esto, ya el final de Alberto Fernández, la deserción de Alberto Fernández, la irresponsabilidad de Alberto Fernández como presidente ya estaba, me parece, sobre la mesa. ¿Y ahora en qué queda la unidad? Porque veo que hay algunos sectores, sectores de todos los que vos nombraste, como de un kirchnerismo que estuvo durante algunos años enemistado con el Partido Justicialista, ahora diciendo, bueno, ¿para qué la unidad? Mirá lo caro que nos costó la unidad, prefiero que seamos los puros y ver y medir quiénes somos y hasta para qué nos da. Y veo también un sector del peronismo del interior, llamémosle, de los gobernadores, diciendo, bueno, basta del dedo de Cristina. ¿La unidad sigue siendo algo que persigue a alguien dentro del peronismo o estamos ya directamente en una situación en la cual la atomización es total? No, yo creo que es un momento de atomización, es un momento de fragmentación, de gente que está escondida abajo de la cama y bueno, habrá que hay que ver cómo esto decanta. Pero sobre todo me parece lo que sí queda, va a quedar o debería quedar es, bueno, ya basta de acuerdos de cúpula, ¿no? Claro. Ya basta de eso. Que no es solo el dedo, digamos, sino que es esta cuestión, incluso como uno podría decir cómo se resolvió la candidatura de Sergio Massa, digo, es una lógica que lleva más de 20 años. Como un hermetismo de oficinas, como casi un reality, ¿no? Que nos enteramos a último momento. Sí. Una élite, digamos, que toma decisiones por el pueblo que dice representar. Cuando Milei habla de casta, hace sentido, por no decir, es muy verosímil ese discurso. Y estas últimas imágenes, yo creo que lo que transmiten es la fiesta del poder, claro, de un poder que decía hablar en nombre del pueblo, pero se estaba salvando solo o estaba diciendo una cosa en público y haciendo exactamente lo contrario en privado. Todo eso... hay que ver cómo penetra en los sectores populares, en la gente que el peronismo dice o pretende representar o representó durante mucho tiempo, que se tiene que levantar para ir a laburar todos los días, que viaja durante horas para ir a laburar, que gana 2 mangos, que ve cómo el salario se le pulveriza. Digo, todo eso, esas imágenes de casta, de fiesta del poder, me parece que tienen un impacto, ¿no? Por ahí tardamos en ver el impacto que tuvo la foto de Olivos, ¿no? Bueno, esto es peor todavía, claro, me parece. Y tiene un impacto porque tienen verdad, ¿no? Además. Sí, obvio. Porque creo que las dos ideas madre de la campaña de Milei fueron casta y dolarización. Total. Bueno, dolarización ya que medio que está... Bueno, no lo sé. No lo sabemos. Pero... No lo sabemos. Pero por lo menos no está presente en el debate público cotidiano. Y la casta sigue, ¿no? Cada vez, cada semana aparece un poquito de pus que revitaliza un poco también el lugar de Milei, ¿o no? ¿Esto impacta positivamente en Milei? Yo creo que le da un poquito de aire, pero bueno, hasta que cada uno vuelve a su día a día y se da cuenta que las cuentas no cierran. Y podés, obviamente, yo creo que es como un recomienzo de Milei, pero no sé cuánto dura porque choca con la realidad concreta, la realidad efectiva, digamos, de las mayorías. Entonces, no sé cuánto le puede durar a Milei este aire, pero sí creo que más que la idea de casta es cuando se dice, bueno, ojo con el peligro de la antipolítica, ¿no? Que es un discurso que yo lo escucho hace mucho. Muy de militante, ¿no? Sí, ojo con eso. Bueno, ojo con la dirigencia que hace... Claro, no hay nada más antipolítica que una dirigencia... Ojo con los farsantes de la dirigencia, ¿no? O sea, ojo con eso, con darle de comer a las fieras. Claro. Durante años. Entonces, la antipolítica, yo ahí tengo una divergencia una discrepancia con el kirchnerismo, si querés, desde el comienzo, de que hay algo para mí bueno en la antipolítica, es decir, la clase política tiene que rendir cuenta todos los días. ¿Por qué la clase política es mejor que un laburante? Claro, hay un derecho humano de cuestionar al gobierno. Total, al poder. Al poder. Te tiene que representar. Si te representa, eso se sutura. La antipolítica se reduce a la mínima expresión. Claro. Queda para un asado, no sé qué, pero no incide en la política, no genera presidentes. Claro. Pero digamos, si vos todo el tiempo estás con la política de defraudar a tus propios votantes,
convirtiéndolos en desertores. Digo, bueno, ahí yo tengo una divergencia desde el comienzo y digo, bueno, lo peor, sí, coincido, es renunciar a la política. Ahora, hay distintas maneras de renunciar a la política. Dirigir de esta manera y no decir nada desde las bases, si querés, o nosotros mismos, no poder debatir lo que está mal del poder de turno. Bueno, es una forma de renunciar a la política también. Antes de la antipolítica, antes de votar a Milei, antes de poner, no sé, la feta de salame en la urna, hay mil maneras de hacer mierda a la política, de fomentar la antipolítica, de renunciar a la discusión de lo que representa gobernar un país como la Argentina. Bueno, cómo hacer para lo que uno postula, bueno, estar a la altura de lo que uno postula. Muchas veces pasa que por ahí los tiempos que se toman la dirigencia, o las dirigencias, vamos a decir, son distintos de los tiempos que demandan los medios en algún momento, y ni hablar las redes, ¿no? Esta cosa de, bueno, ¿y qué van a decir y qué van a hacer? Te lo digo porque me pasó este fin de semana decir, che, veo una cámara apuntando al balcón de Alberto y no veo una cámara en la puerta del Partido Justicialista que diga en cualquier momento se reúnen. Llegó Hugo Moyano a la reunión. No sé. ¿Cómo pensás que se va a reordenar, si es que se va a reordenar, la dirigencia institucional? Hablo del Partido Justicialista, partido que, y aprovecho y te lo pregunto, tiene como presidente hasta el día de hoy Alberto, porque entiendo que la renuncia fue falsa. No estoy seguro de eso. No sé tampoco. No está claro. No sé. Yo creo que hace falta nuevas voces, nuevas caras, nuevos líderes, ¿no? Y hay una parte de la dirigencia que tiene que empezar a tramitar, me parece a mí, no sé qué piensa la militancia, digamos, pero tramitar la jubilación, acompañar, no está mal, pero ya no pretender decidir todo, ¿no? Pero te hago una pregunta, Diego. ¿Quién dio un paso al costado alguna vez sin que alguien lo empuje? No, nadie. Por eso tiene que haber nuevos líderes. Claro, alguien que empuje. Sí, tiene que haber nuevos líderes que no pidan permiso, ¿no? Claro. Hay una cosa de... Bueno, Cristina dijo en algún momento, agarren el bastón de Mariscal, pero bueno, ya era medio tarde, ¿no? Había que... Ya habíamos perdido, ya estaba... Y había que engordar en un fitlock a algunos candidatos que todavía Claro. no tenían el vigor necesario, Claro. digamos, Claro. Y durante muchos años se habían educado en la obediencia. Entonces pedirle a tipos, hombres, mujeres, militantes, que se educaron en la obediencia durante 10, 15, 20 años, que de repente saquen el bastón de Mariscal, no está, porque estuvo, no sé si penada quizá la iniciativa propia, ¿no? El pensamiento crítico, no sé, llamémosle como quieras. Sí. Si estuvo penado, ¿de dónde van a salir los mariscales? Si antes, cuando alguien decía, che, me parece que no es por ahí, le cortaban los dedos. Sí. Tiendo a pensar que quizás estuvo más penado en nombre de Cristina que de Cristina misma, porque cuando uno repasa las elecciones de Cristina, eligió a Scioli, que en algún momento también le discutió su conducción, eligió a Alberto, que le discutió, y eligió a Massa también, ¿no? No, yo soy, no sé si decir enemigo, pues es una palabra muy grande, pero soy enemigo de culpar a Cristina de todo, ¿no? Bien. Ahora, tiene responsabilidades elocuentes. Que tenés que elegir un camino. O es responsable de todo, o no es responsable de nada. No. Para mí es responsable de, por ejemplo, de haber nombrado a Alberto y de haberlo escoltado. No solo eso, porque una cosa es decir, lo pongo de candidato y que, bueno, Claro. se sabe que es el candidato, pero ella, obviamente, se comprometió mucho, fue su vicepresidenta, y después, bueno, ya para mí el principal responsable del mal gobierno, muy mal gobierno, del fraude del Frente de Todos en el gobierno, es Alberto Fernández. Pero esto de que te pongo de candidato y después no hablo más porque no me das bola o no eso es una irresponsabilidad absoluta, claro. ¿no? Para mí. Entonces, un dirigente me decía, qué distinto hubiera sido si el video lo subía Alberto. Voy a ser candidato y me va a acompañar Cristina. Pero bueno, ya es una historia recontrapasada. Sin meterme en la cuestión amarillista o en el morbo de los videos que se lo ven a él en una situación íntima, me sorprendió de eso el exhibicionismo de él, que denota como cierta impunidad. Sí. ¿Por qué pensás que se sentía tan blindado Alberto en ese lugar? yo creo que estaba totalmente extraviado por completo, ¿no? Seguramente hay conductas que su manera de ser que eran previas, pero bueno, se creyó un personaje, ¿no? Se creyó un personaje, tuvo un blindaje, no sé. Se desentendió de la realidad, pensó que con hablar
alcanzaba. Yo creo que hay un tema, ¿no? Obviamente es importante el mensaje que da la dirigencia, el que da un presidente, poder sostenerlo. No en el caso de Milei, que parece que él no pagara costos por decir una cosa y hacer otra, pero en los que no estamos de acuerdo con el discurso de Milei, con el país de Milei, parece que sí, ¿no? Hay que estar a la altura de lo que uno dice. Bueno, Alberto Fernández se despreocupó de ese problema y creo que se conformó con el hecho de poder hablar en audiencias o en foros donde no se le discutía demasiado. Claro. Y se contentó con su propia palabra, ¿no? Porque ¿qué era Alberto Fernández? Un operador, ¿no? Era un puente. Vivió 10 años de las regalías de haber sido el jefe de gabinete de Néstor Kirchner. Y cuando llegó a presidente nos dimos cuenta que en realidad era Néstor Kirchner el que lo había convertido en ese Alberto Fernández, en ese primer Alberto Fernández, que transmitía una imagen del poder, una capacidad de liderar, ¿no? Era todo poder prestado. Sabio, ¿no? Parecía. Sí, parecía un tipo capaz de ejercer el poder. Entonces yo creo que se devaluó su palabra, que era lo único que tenía. Digo, porque hay otros tipos que ganaron elecciones, no sé, que son dirigentes. Sí, claro. Tienen probado otra construcción. Tienen un territorio, tienen una relación con los movimientos sociales, tienen una relación con el sindicalismo, con los laburantes. Alberto Fernández no era nada de todo eso. Era una especie de clavel del aire, digamos. Medios y justicia, ¿no? Tenía un poco, ponele. Sí. Era eso lo que tenía. Tampoco le rindió, salvo para él, para cierta indulgencia. Por eso yo digo, lo particular de Alberto era que tuvo una indulgencia de sectores antikirchneristas, ¿no? Y eso no sirvió para poder retratar de manera clara lo que estaba pasando en la Argentina. Digamos, ¿no? Hubo un autoengaño, ¿no? Social, un engaño que Fernández promovió y que se fue replicando desde distintos lugares. Todo lo que no era, si querés, Cristina, o la oposición más frontal que repudiaba al Frente de Todos, digamos, en toda la línea, de arriba abajo. Pero por distintos lugares aparecía, levantabas una baldosa y aparecía el discurso albertista, ¿no? Claro. A un lado y al otro de la vieja polarización, si querés. Diego, de las reacciones, de las declaraciones, manifestaciones públicas de la dirigencia, ¿alguna te llamó la atención particularmente? ¿Alguna te pareció destacable? ¿Alguna te pareció penosa? No, creo que un poco lo que se deja ver, si querés, en el pronunciamiento de Ofelia Fernández o de Grabois, bueno, hay algo ahí de poder un poco asumir responsabilidades también, ¿no? Por ese espejismo que se fue construyendo, porque si no es siempre lo mismo. La culpa es del otro, ¿no? Poder decir... Sí, ni caerle con todo ahora y decir que fue lo peor si no lo dijiste antes, no lo dijiste a tiempo, ni tampoco... bueno, yo creo que hubo una creencia general, por eso digo, hay responsabilidades compartidas. El principal responsable es Alberto Fernández de este fraude, de esta frustración, de este engaño, de esta estafa, como se le quiera llamar. Después hay otras responsabilidades, pero después también está esa necesidad de creer en cosas que no son creíbles, que es un poco algo que impregna más en segunda, tercera línea, sociedad en general. Entonces digo, esperar el Salvador, y conformarnos con decir los otros son malos, nosotros somos los buenos, los otros son los malos, y no rendir cuentas porque ya estás del lado del equipo correcto. Entonces digo, yo creo que es un gran momento de discusión, o sea, en el sentido de que ya una vez que todo esto se vino abajo, y de todo este espejismo se vino abajo, bueno, es una oportunidad también para dejar de cometer errores de principiantes, no solo en esa dirigencia, sino en la base de la sociedad, si querés, en la militancia, en la gente que quiere, no sé, un país más justo, podemos decir, es una palabra de... Justo. Bueno, digamos, en esos sectores yo creo que es un momento de decir, bueno, ya basta de delegar en impresentables, ¿no? Claro. Eso no quiere decir, una cosa es la elección, pero digo,
hay toda una serie de discursos que acompañan y legitiman cosas que terminan mal. Claro. Entonces, no estamos hablando de a quién votás en un balotaje donde se enfrentan dos ideas distintas. Lo que estamos hablando, para mí, y yo lo trato de hacer en mi laburo, es no autoengañarme ni engañar a los que me escuchan o le pueden prestar atención a lo que digo. Porque hay un problema de diagnóstico. Si estamos ya pifiando con el diagnóstico... Es posible llegar a cualquier lado. Me parece que lo primero es, y bueno, yo creo que es el gran momento del abajo, si querés, ¿no? Es el gran momento de las segundas líneas, de las terceras líneas. Claro. Y alguien va a tener que dar un paso al frente en la dirigencia también, sin pedir permiso. Claro. Y animarse sin acusar simplemente y pensando que acusando o señalando las deserciones de los otros, eso alcanza para liderar. Obviamente yo creo que no alcanza. Declararse como víctima ofendida de una traición no alcanza. Pero sí al mismo tiempo poder nombrar, decir cosas que si no las decís, yo creo que pasó, eso fue el gran síntoma de la campaña de 2023, Claro. no poder nombrar el malestar. Vino un señor como Milei y se llevó todo ese rencor, todo ese resentimiento, todo ese enojo con la clase política. Total. Se lo llevó, pero en un segundo. Y Porque eso que estaba Grabois, porque si no iba Sí. todo camino a que sí, sea... sí, Grabois representó algo, sin duda, en un espacio difícil, ¿no? Porque cómo haces desde adentro, casi que era complicado, pero bueno, creo que sí, que en ese momento representó algo y hay que nombrar los problemas que existen, porque si no es subestimar a la sociedad. Vos los no nombrás, pero la sociedad los vive. Están ahí. La sociedad los vive cada día, entonces la dirigencia no lo puede nombrar, nadie lo puede mencionar. Hay que buscar un tono para nombrarlo, ¿no? Sin duda, porque no se puede decir o acusar simplemente, Total, sí. ¿no? O sea, yo imagino la dirigencia política tiene que buscar un tono, pero resignarse, no decir, no nombrar, tampoco va, ¿no? Alguien lo dice, además. Lo dice Alguien después lo un dice. recién llegado y Claro. se lleva 14 millones de votos. No 14 millones, pero digo, no sé. Hablando decías un Salvador y decías un recién llegado, en algún momento Massa fue constituido como un salvador del peronismo, ¿no? Como el que evitó el helicóptero. Una historia contrafáctica, no sabemos si se iba en helicóptero Alberto o no, pero lo cierto es que Massa en algún momento fue como el salvador de eso y tuvo su año y medio de conducir el gobierno, el arribista del poder, como vos lo llamás en tu libro, que de paso recomiendo, edita Siglo XXI, una biografía de Sergio Massa, el arribista del poder, por Diego Genú. ¿Qué pasa con Massa? ¿Por qué pensás que está optando por el silencio? ¿Por qué pensás que no se pronuncia públicamente? Ni durante los 8 meses de gobierno de Milei, ni siquiera frente a un hecho tan significativo como este, que bueno, él también eran tres, ¿no? 3 patas fuertes el frente de todos. Cristina, Alberto y Massa. Sí, bueno, Massa era el último representante de la clase política antes de Milei, ¿no? Que él haya llegado a ser, no sé, no sé si llamarlo, que no era el presidente, pero estaba a cargo del gobierno, ¿no? Era un superministro con Alberto Fernández ya corrido por completo. Hoy yo decía, en algún momento escribí cuando asumió Massa como superministro, la entrega anticipada, y alguien me dijo, no sé qué. Bueno, para mí era la entrega anticipada del poder. El juego autodestructivo, si querés, entre Alberto y Cristina, le permitió a Massa, que estaba jugando siempre muy fuerte, pero desde un segundo plano, quedarse con todo el poder. Y él era el último eslabón de la política, era el último representante de la clase política. Y fracasó también. O sea, sí, alguien puede decir, sacamos 37 puntos, nos faltó 3, está bien. Gobierna Milei. Gobierna Milei, fracasó. Para mí, el peor enemigo del ministro, del candidato, del muy buen candidato Massa, fue el muy mal ministro Massa. Y bueno, eso está todavía en la sociedad, ¿no? Yo creo. En gran parte del electorado está. Es el aval que tiene Milei para decir, yo evité la inflación. Está bien, más allá del delirio de Milei, evité 17.000, 15.000, 211%, cuando Cristina se fuera a 25, 35, cuando Macri se fuera a 53, lo llevaron el frente de todos a 211, y gran parte de ese descontrol inflacionario
es más apuro. Entonces yo creo que él está esperando que Milei lo emparde en deméritos económicos o en un desastre económico, ¿no? Para poder aparecer. Okay. Y eso, bueno, se va a veces postergando. El desgaste de Milei, yo creo que julio fue un mes clave porque se vino a pique Milei en muchas encuestas. Todos indican eso, ¿no? Sí. Bueno, vos hablabas de Aime. Sí, hablaba de Aime, Giacobbe Giacobbe, y claro. Pablo Romá de la consultora Circuito, 3 consultores muy distintos, Claro. uno más ligado al Perfecto, macrismo, perfecto. al círculo ese rojo, universo. otro al peronismo y Pablo Romá, que yo siempre le presto mucha atención, que Ok. tiene una consultora más chica, pero me parece que mide cosas interesantes y aparecía eso, cómo se cruzaron las variables Claro. para mal en julio y ahora aparece Alberto, ¿no? También eso. Venezuela y Alberto, ¿no? Sí, Venezuela sí. y Alberto como Sí. que detienen la caída de Milei. Ayer decías en tu nota en el Destape, si no te cito textual te pido disculpas, pero que Milei necesita exhibir un cadáver político. Sí. ¿Pensás que este es el cadáver político necesario? ¿Pensás que con esto va a poder esconder los resultados económicos? ¿Alcanza con esto? No alcanza, no. No alcanza, no pasa, alcanza. como todo. No alcanza. Yo creo que va a pasar, por eso digo, el debate es para el peronismo, el debate es para, no sé, los sectores que no están de acuerdo con el país de Milei, cómo se sale de eso, cómo se reconstruye, cómo se habla de una alternativa, sin quedarse a esperar el fracaso de Milei, ¿no? Antes de que Milei fracase, vos tenés que plantear una alternativa, me parece, ¿no? Ese es yo creo que es lo que hace falta en este momento. Y todavía eso no aparece. No se puede pretender esperar el final de Milei como se esperó el final de Macri. Decir, esto decanta en un final y lo único que hay que hacer es juntar las partes para llegar, ¿no? Hay una cosa en la dirigencia política, en general, de llegamos y después vemos, ¿no? Bueno, no, es ahora. Llegamos. Es ahora plantear una alternativa, ¿no? Y para plantear una alternativa, yo creo que tenés que hacer un balance de lo que fue el Frente de Todos. Un balance, sintetizar un balance, o aparecer con un discurso y, bueno, te llevarás todo lo que te llevarás, no sé, romper con todo, pero falta un balance compartido de la dirigencia del Frente de Todos, que parece muy difícil. Si no haces ese balance compartido, bueno, te estás resignando a que aparezca otra cosa y te reemplace. No sé qué será. Claro. Pero los que fueron parte no pueden no pueden decir de qué fueron parte. Es terrible. Yo digo fue un fraude, ¿no? Sí, una estafa. Una estafa a sus propios votantes, ¿no? Sobre todo, más de casi 13 millones de personas. Sí. Pero bueno, Ahora uno supone también que quien pierde no solamente pierde, sino que también es votado para ser oposición, ¿no? Sí. Hay un lugar ahí a ocupar que no está muy claro, ¿no? Uno lo ve a Axel enunciándose como un opositor férreo, se nota, está gobernando, tiene que hacerlo. Se vio este fin de semana en el acto en La Rioja, que Quintela también, incluso hasta muestra, o por lo menos dicen, voluntad de presidir el Partido Justicialista. Uno ve voces, ¿no? Grabois es claramente opositor, Moreno es claramente opositor, pero ese lugar institucional del peronismo opositor al gobierno no estaría apareciendo, ¿no? no. Bueno, es como una cuestión de autodefensa. Puede pasar quizá en la Cámara de Diputados, en algunas leyes, como fue la ley bases, algunas cuestiones donde hay una cohesión que uno puede ver en diputados, en el Senado, donde se le dice a Milei esto no. Pero al mismo tiempo, eso no se ve en la dirigencia, ¿no? Esto que vos decías, no aparece la dirigencia, invitamos dirigentes. Bueno, se escucha mucho en medios opositores a Milei que no hay nadie que vaya a decir nada sobre el gobierno de Milei. Y si se va a hablar, incluso gente que uno puede decir de buenas intenciones, Sí, obvio. se dice lo mismo que como si estuviéramos en 2017 y no estamos más en 2017. Pasó el Frente de Todos, Claro. pasó el gobierno del Frente de Todos, Claro. legitimó. Vos sabés, yo lo dije muchas veces en la radio. Este juego autodestructivo, durante el gobierno del Frente de Todos lo decía, legitima un ajuste de shock. Es una forma de que mañana aparezca un Milei. Volvieron las ideas de Cavallo, volvieron las ideas de Milei, López Murphy, no sé, Espert, todos esos economistas, Broda, Sí. Juan Carlos de Pablo, todo eso ya había florecido, ya gobernaba la Argentina el año pasado, todo ese discurso. ¿Y por qué? Bueno, porque había evidentemente un vacío que yo creo que el Frente de Todos lo tuvo desde el minuto cero. ¿Qué vamos a hacer en economía?
que para mí es muy importante. ¿Cuál es el plan? El programa que después Cristina Tarde pidió, ¿no? Bueno, todo eso no estuvo y se empezó a legitimar este ajuste de shock que hoy tiene Milei. Entonces, la dirigencia que va y habla como si no hubieran gobernado, mejor que se queden en su casa, me parece, ¿no? Okay, así que para venir a decir eso que ni vengan. Para venir a decir que Milei es malo, no alcanza, me parece, sino cómo, por dónde. Y bueno, me parece que todo eso está pendiente. Che, Diego, hace 2 semanas, o sea, hace 25 años, la discusión pública pasaba un poco por las internas entre el presidente y su vice, que no sé hasta qué punto te consta que son ciertas, hasta qué punto es solamente lo que se ve, que tuvo como un hecho significativo en la visita de los diputados a los genocidas, que no termino, por lo menos yo, no termino de entender cuál de las dos versiones es la que está primando en el gobierno, si son personas que responden a Villarruel y fueron engañadas, versión que me cuesta creer, pero que es la más sostenida, o si efectivamente son personas que fueron a sabiendas de que estaban yendo a visitar a Astiz. Obviamente, con todo lo que pasó entre Venezuela y Alberto Fernández, es un tema que en la agenda y en la discusión pública no ocupa más la primera plana, pero que supongo que todavía tiene heridas que no suturaron, tanto en el oficialismo como en la respuesta que va a haber, por lo menos de la Cámara, o salvo que me digas que se terminó acá, con este tema. Desmenuzo un poco la pregunta y arranco por el principio, que es Villarruel-Milei. Sí. ¿Qué sabés de esa disputa, de ese vínculo? ¿Cuánto de todo esto los amiga? No, yo creo que evidentemente hay un plan, una intención de sectores del gobierno de liberar a los genocidas. Hicieron campaña con eso, sobre todo Villarruel, antigua coordinadora de visitas de Videla. Alguien me decía, se preparó toda la vida para defender una causa perdida, que era esa, la de liberar a los genocidas, la de reivindicar el terrorismo de Estado, la dictadura. Bueno, llegó al poder y tiene evidentemente una intención, una empatía, una afinidad con los genocidas. Lo hizo en el peor momento, hoy es vicepresidenta de la Nación. Y Milei también, ¿no? Quizá sin el mismo grado de intimidad con los represores, Milei, pero con una idea de país y de lo que fue el conflicto que hubo en la Argentina en la década del 70, muy similar, ¿no? Entonces, yo creo que hay evidentemente intenciones del gobierno de liberar a los genocidas. Ahora, lo que pasó con esa visita me parece que es más complicado en el sentido que algo salió mal, porque nadie reivindica esa visita. Claro. ¿Por qué una persona como Villarruel, que antes de ser diputada y antes de ser vicepresidenta, era famosa por defender a los genocidas y por visitar a los genocidas y por trabajar y militar en defensa de los genocidas, ¿por qué no habla de esto? No habló, ¿no? No, se lo decía a Lemoyne en algún programa. No puso la cara. No puso la cara. Bueno, yo creo que evidentemente ahí hubo la interna entre Karina Milei, que es Milei, y Villarruel es muy intensa. Y cuando uno hablaba, yo hablé con algún diputado de La Libertad Avanza, efectivamente aparece este relato, este discurso de nos engañaron. Y es particular que la camioneta la pone Menem, que es Karina Milei, el protocolo lo pone el sobrino de Menem, Sharif Menem, que es Karina Milei, y no va nadie de Karina Milei. Al contrario, van los enemigos de Karina Milei. O sea, ¿que te parece que tiene verosimilitud la idea de que fueron sin saber a dónde iban? Yo creo que algunos no sabían. Claramente me parece que Rocío Bonacci, que es para mí la persona que rompe el pacto de silencio, claro. Claramente me parece que no sabía o no tenía detalle, no está en la foto, ¿no? Me parece que por ahí hay algo que o se asustaron cuando llegaron y se dieron cuenta, no sé. Pero sí me parece más particular que eso, que no hayan ido la gente de Milei. Por ejemplo, Rocío Bonacci es santafesina y tiene una interna o queda al margen del armado de Karina Milei en Santa Fe, donde hay dos personas que son Karina Milei en Santa Fe. Uno se llama Mayoranz, Nicolás Mayoranz, la otra se llama Romina Díez. Son La Libertad Avanza en Santa Fe. ¿Son Karina Milei? Son Karina Milei y Menem fueron en mayo a lanzar La Libertad Avanza con estos dos diputados. ¿Por qué no fueron ellos, por ejemplo, digo? Uno de ellos preside la Comisión de Asuntos Constitucionales, hasta podría haber ido por eso. ¿Por qué no fueron si es parte del plan, no? Entonces, digo, ahí hay algo que tiene que ver con, no sé, la guerra de baja intensidad entre facciones de derecha, que no es menor,
O sea, es más Karina Villarroel que Javier. Sí, pero Es lo Karina, mismo. Karina es Milei, Che, ¿no? ¿qué sabes de esa mesa chica? Che, no te lo pregunto como chisme, sino Sí. como funcionamiento político. La, la- la emergencia de una figura como Santiago Caputo, que es como un jefe de gabinete en las sombras, que dicen que maneja la justicia a través del 2 de Cuño Libarona y que maneja también los servicios a través de la persona cuyo nombre no recuerdo. Y si querés no mencionar, no hay ningún inconveniente. Que es el vínculo con los gobernadores, que cuando se discute la ley base dicen llegó Santiago Caputo al Congreso, pero que no firma, que supongo que también eso generará algún tipo de recelo entre los que sí firman y dejan el gancho. En las últimas semanas leí algunas notas que decían que hubo ciertos problemas entre Santiago Caputo y Karina Milei, y también entre Santiago Caputo y Luis Caputo. ¿Qué sabes de esa mesa chica que valga la pena contar? Bueno, hay mucho, obviamente, hermetismo y ellos hablan a través de las redes sociales, sobre todo, ¿no? Yo creo que las internas de la extrema derecha se respiran o se propagan a través de las redes sociales. Sin duda es el triángulo de poder, como dice el presidente, Karina, Milei, Santiago Caputo y el presidente. Y el presidente, que es una especie de presidente remoto, ¿no? Una especie de presidente que sin tierra, ¿no? Un líder sin patria, que no se sabe en qué está concentrado, más allá de la batalla cultural, en viajar, en batalla cultural y en la economía, bajar la inflación como se pueda, planchando el dólar, pateando tarifas y con mucha recesión, destrucción de empleo, todo eso. Eso es Milei, de eso se ocupa, me parece, en línea con Santiago Caputo. El gobierno está a cargo de Karina Milei y de Santiago Caputo, porque el presidente no está en eso. Me da la impresión, y cuando uno habla con gente próxima, ¿no? Y la propia queja de Macri es un poco a eso. Sí, Bueno, funcionarios que no funcionan. sí, el cerco, la teoría del cerco, el entorno que asfixia a Milei, y Milei le dice a Macri lo que quiere escuchar, pero después Macri no entra en la toma de decisiones. Entonces creo que hay ahí esas dos personas ocupando responsabilidades y con alguna contradicción, sí, me parece. Eso se ve. Me parece que la contradicción es que Karina Milei es una enemiga de Macri y de la política, si querés, del acuerdismo, y Santiago Caputo, bueno, habla con todo el mundo, ¿no? Hay una cosa más de Karina Milei de decir, vamos con la libertad avanza a todo el país. Incluye al peronismo, le habla con todo el mundo, ¿no? Sí, habla con sectores, con gobernadores. Antes de ser funcionario, antes de que gane Milei también, ¿o no? Santiago Caputo. Sí. Antes no lo sé, ahora sí, él recibe en Casa Rosada. Yo creo que es... Él recibe, o sea, él Sí. trabaja en Casa Rosada. Sí, él trabaja en Casa Rosada. Bueno, Miguel Ángel Pichetto habla con él. Hay gobernadores que hablan con él. Entonces, y esta cuestión de poner gente en estos lugares donde vos decís, todos casilleros importantes, bueno, hablan de alguien que está pensando el mapa de poder a tono con la época, ¿no? Donde, bueno, la batalla cultural implica un nivel de violencia en redes muy, muy potente, como adaptándose a la época. Porque el antecedente de Santiago Caputo es Marcos Peña, que ahora está deconstruido, ¿no? Sí. Y habla de diálogo y qué sé yo, y baja la montaña. Sí. Pero cuando Macri era el poder, y a mí gente del macrismo me ha dicho, Mauricio cuando tuvo todo fue un tirano. Bueno, cuando Macri era el tirano, Marcos Peña era su mano derecha. Y también sintonizaba con una época, quizá, que no tenía este nivel de virulencia. No sé, Macri llegó medio al poder pidiendo perdón, diciendo que no iba a terminar con un montón de cosas, y Milei llega con mucha mayor legitimidad para arrasar con todo, ¿no? Entonces, no sé si es que Santiago Caputo tiene un goce por el daño mayor, sino que está más adaptado a esta época, donde es lícito sacarse los ojos, ¿no? ¿Y a dónde quedó Guillermo Francos en todo esto? Que venía a oxigenar la gestión, a revitalizar el gobierno, a conducir la política, y se fue también como tantos. Bueno, estuvo con Pagni la semana pasada, sí. Pero digo, no, ese lugar que venía, un poco lo que pasó con Mansur cuando reemplazó a Cafiero, sí. en el frente de todos, como figuras que decís, bueno, listo, ahora la política le queda a él, y después se va desinflando. Guillermo Francos es alguien que habla con el periodismo, eso le puede garantizar que se lo presente como el verdadero cerebro político. Yo creo que es más bien un traductor a la frecuencia de la política de lo que Milei, Santiago Caputo, Karina Milei
van craneando. Pero es un burócrata, Guillermo Francos. Alguien más ligado a la política, alguien, si querés, más normal. Formó parte del ciolismo. Podría haber sido funcionario prácticamente de cualquier gobierno. Sí, bueno, estuvo en Washington hasta se vino. Sí. Cuando Milei... Le presentó la renuncia a Alberto para asumir con... Total, después de las PASO. Es alguien del grupo Ornequian, pero yo creo que es un diplomático de la extrema derecha, ¿no? Pero no más que eso. Ok. Me parece que el poder pasa por otro lado. Diego, me voy acercando al final y no quiero dejar de preguntarte cómo imaginás el armado electoral. Es imposible la pregunta que te voy a hacer, pero ¿cómo imaginás el armado electoral el año que viene de lo que circunda al gobierno? Es decir, entre la Libertad Avanza y el PRO, o lo que haya quedado de Juntos por el Cambio, qué lugar está ocupando Larreta, qué lugar está ocupando Macri. Macri dijo no es fusión, no vamos a hacer una fusión, pero no sé si buscan hacer una alianza electoral. ¿Cómo imaginás que se puede dar eso? Yo creo que va a haber conflicto en esa. Digo, es algo que para salir del municipalismo es algo que se repite en otros países, donde la derecha cambia de piel, cambia de cara, cambia de el nivel de intensidad de esa derecha, ¿no? Entonces, es lo que representó Trump en su momento, o lo que representa Bolsonaro, donde sectores de la derecha tradicional que en su momento apostaron a Macri, hoy están sufriendo una metamorfosis, ¿no? Y Macri es reemplazado por Milei, esta versión más agresiva. Milei, yo digo un Macri desinhibido, ¿no? A fondo. Bueno, a Macri le gusta lo que Milei dice y lo que pretende, pero no le gusta que lo trate como parte del pasado. Entonces, va a seguir defendiendo Macri su lugar. Cuando uno mira los documentos o esta aparición de Macri, dice, nosotros hace 20 años luchamos contra el populismo, ¿no? Como diciendo, somos parte de la historia argentina, ya no nos pueden borrar. Milei viene a borrarlos del mapa. Y ya se llevó a los votantes. Entonces queda ahí Macri en una posición de jugar de forma más agresiva para defenderse. Está en un equilibrio delgado. ¿Y Larreta, che? No, Larreta es muy crítico del gobierno. Del gobierno, pero yo creo que hoy no lo sigue nadie. Entonces está como escondido. Puede intentar buscar ese centro. Otra vez. La historia infinita de un centro que los libertarios, la extrema derecha, lo llama el extremismo de centro, claro, que se buscó durante años y que no prosperó, ¿no? Pero yo creo que va por ahí. Pero todo eso necesita la catástrofe de Milei. Mientras la catástrofe de Milei no se consume y Milei siga aguantando los trapos con esto de recesión, inflación, aguantando, endeudándose con lo que puede, viendo con el repo, saca el oro, traer unos dólares, aguantar. Mientras la vaya llevando así, ese centro... Y creo que Massa está en un problema que uno podría decir equiparable para liderar, ¿no? Claro. Diego, ¿cuánto te ilusiona del 1 al 10 la vuelta de Gallardo? Mucho, un 8 te pongo. Ah, bien, fuiste mesurado por las dudas. Un 8, porque creo que es un líder Gallardo. Obviamente ahora... y por ahí es candidato el año que viene. En un país sin líderes, ¿no? Donde hay poco líder. Sí. Yo creo que es un líder que puede predicar, puede... No creo que Nico esté muy de acuerdo, nuestro amigo Bondarovsky, con todo esto, pero creo que hace falta y lo puede. Pero igual hay que verlo. Hay que verlo. Como en todo, como en la política, hay que revalidar títulos todos los días. Total. Vivir de la regalías del pasado no alcanza. No es lo mejor. Che, Diego, muchas gracias. Siempre es un gusto conversar con vos. ¿Dónde te pueden leer? ¿Dónde te pueden escuchar? Bueno, estoy en el Destape ahora escribiendo. Los domingos, ¿verdad? Los domingos a la noche publico, también algo el jueves, algunas apariciones ahí en... Estás en Re con Mati Colombati, con el Comando Bandidos, a estos los verás siempre. Temprano, los lunes a la mañana con Mati Colombati. Y después tengo mi programa ahí en Radio Con Vos, Fuera de Tiempo, que lo escuchan en podcast, YouTube. Yo lo escucho siempre en Spotify, pero sale en vivo los martes a la noche. O sea, mañana. Hago una entrevista, hago un escenario. Una entrevista, un poco de periodismo, un poco de análisis. Sí, muy
muy poco, nada de extenderme, muy sencillo, digamos, el Perfecto. esquema. No, y lo recontra recomiendo. No hay semana que no lo escuche y aprovecho y lo recomiendo a ustedes también para que lo hagan, quienes no lo hayan hecho. Nosotros hemos llegado al final. Gracias, Diego. Gracias, Pedro. Gracias, Sofi de Brea. Gracias, Nehuen Sebane. Gracias, Teo Huguet. Gracias a toda la gente que se quedó hasta el final. Hoy muchísima gente mirando. Más de 15.000 personas mirando en vivo. Gracias a las 10.000 que se quedaron hasta el final de todo. Recuerden que la principal vía de financiamiento de este espacio, y por mucho, es la gente que nos banca, la gente que nos mira y que aporta a Gelatina entrando a gelatina.com.ar o acercando su celular al margen inferior derecho de la pantalla. Ese QR los direcciona directamente a la página donde se pueden suscribir. ¿Yo tengo que decir algo más? No, hemos llegado al final. La rompieron, ¿eh? La rompiste. Denle like al video, que no les cuesta nada. Eso es gratis y a nosotros nos suma un montón. ¿De qué manera? No lo tengo claro, pero la gente de YouTube me dijo pedí like al video. Así que yo me subordino al algoritmo, gente. Huérfano de dirigencias, nos subordinamos al algoritmo. En algo hay que creer. Nos vemos mañana. Muchísimas gracias por acompañarnos. Que tengan una buena tarde en caso de que eso sea posible. Chau.